Debate. Como es habitual a esta hora en Mega Noticias, vámonos a debate. Le doy la bienvenida a Eric Juárez Pineda, director de Educación Futura. Gracias por estar con nosotros, Eric, y Bruno Priego, investigador educativo. Eric, Bruno, pues bueno, para entender primero, ¿qué es esto de la escuela es nuestra? El eslogan es muy bonito, es politiquería, es política electoral, quedar bien con el electorado. Pues sí, sentimos que la escuela es nuestra. ¿Qué hay de realidad en esto, Eric? Hola, ¿qué tal? Les saludo con mucho gusto. Bueno, programa de La Escuela es Nuestra surge a raíz de la reforma educativa del 2019, cuando se elimina el Instituto Nacional para la Infraestructura Física Educativa y decide que los recursos para ese rubro ya no los manejará, digamos, de manera completa una parte del Estado, sino que se transfieren directamente a comités de docentes y padres de familia y miembros de la comunidad. A partir de esta reforma de 2019 es como surge el programa. La idea es justamente sustituir estos trabajos que se hacían de infraestructura para que ahora las comunidades educativas pues decidan qué es lo que necesitan sus escuelas a partir de los diagnósticos que tienen al interior, a partir de los análisis y las discusiones que hacen al Sí. interior de las escuelas, pues ya van decidiendo hacia dónde se va a gastar el dinero. Y bueno, digamos que esa es la naturaleza de este programa y que surge justamente para atender aquellas situaciones muy puntuales Sí. con las necesidades muy Eh, específicas de cada comunidad. si a mí me lo permites, Eric, esto es para retrasar nada más una obligación que tienen, Bruno, de estar al pendiente de la infraestructura y de las instalaciones de primarias y secundarias en el país, ¿o me equivoco, Bruno? Sí, es cierto. Es un programa que comenzó a implementarse, como bien señaló Eric, en 2019, que sigue vigente hasta ahora, que en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum incrementó su cobertura no solo a planteles de educación básica, sino también a educación media superior, y que, bueno, fue considerado por el gobierno como exitoso porque incluso fue transferido al sector salud con el programa La Escuela es Nuestra al final del sexenio anterior. Ya había que aclarar algún punto. Es cierto que las autoridades educativas, los gobiernos, tanto estatales como nacional, como los municipales, tienen la obligación de garantizar la infraestructura en las escuelas, pero si nosotros vemos los datos del inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en 2018, vemos que las carencias eran sumamente profundas en ese momento. El programa efectivamente estuvo dirigido durante todo su sexenio a mejorar la infraestructura escolar y los resultados de algunas investigaciones preliminares indican que ha tenido resultados favorables en las escuelas. Sin embargo, aquí habría que aclarar que los recursos destinados a cada uno de los planteles evidentemente son insuficientes para paliar las necesidades que había al inicio del sexenio. Eh, bueno, también habría que señalar que muchas escuelas carecen de servicios básicos porque en las localidades donde están situadas las escuelas no existen esos servicios, es decir, no hay agua potable, no hay servicio de alcantarillado, no hay energía eléctrica. Entonces, las escuelas en general también son un reflejo de los contextos en donde se ubican. ¿Estás de acuerdo con esto, Eric Juárez? Porque yo lo que veo con este tipo de programas es que son discrecionales. Y entonces el gobierno va a atender a los que quiera y no de manera obligada a una escuela que aunque no le falte nada, hay que darle mantenimiento forzoso, Eric. Pues mira, como bien dice Bruno, ese programa tiene muchos matices, es decir, no todo es mal, está mal, sí hay algunas escuelas, algunas comunidades donde se ha mejorado, pero un punto de quiebre justamente es la auditoría de estos recursos, es decir, según diversas observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, no todos los recursos se han gastado como deberían de gastarse, ¿no? En el ejercicio de observación de la cuenta pública, por ejemplo, del 2020, la auditoría registró que 9.45 millones de pesos se reintegró o digamos, comprobado apoyos destinados a 40 beneficiarios que no activaron las tarjetas bancarias, por ejemplo, ¿no? De ello, 564 millones de pesos no documentaron este gasto de 1.757 expedientes, 12 millones no se acreditaron de 71 expedientes, es decir, sí hace falta una fuerte robustecer los procesos de observación, de transparencia y de rendición de cuentas, pero que finalmente, pues sí atiende también estas necesidades muy puntuales de la población. Es decir, todavía falta muchísimo más robustecer y observar el programa e implementar
mecanismos que sí rindan cuentas, que sí haya transparencia muchísimo más amplia, más fuerte, y que finalmente pues atiendan las necesidades de las niñas y los niños que pues asistan a las escuelas que no tienen los elementos básicos para su funcionamiento. Bruno, porque no es ninguna gracia que haya avance en la mejora de infraestructura. Es obligación del Estado, es obligación del gobierno. Tienen el dinero que cobran a todos los mexicanos, entre todos pagamos esa infraestructura. Es obligación tenerla bien. Yo no veo ninguna gracia, Bruno. Así es, eso es cierto. También es cierto que lamentablemente, como lo señalaba, las carencias son demasiadas y se han venido arrastrando históricamente, sobre todo en las escuelas ubicadas en las localidades, por ejemplo, rurales, con mayor marginación, como estamos viendo ahorita en la pantalla, las escuelas de CONAFE, del Consejo Nacional de Fomento Educativo. Estas escuelas han sido históricamente sostenidas por la comunidad, por las comunidades más pobres, pero por primera vez a partir de 2019 comenzaron a recibir recursos gubernamentales, federales, para mejorar su infraestructura. Esos recursos se habían suspendido en 2015 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Acá valdría la pena también señalar que, como coincido con Eric, lo que sucede con los recursos dentro de las escuelas y la forma en la que se deciden qué se van a usar y cómo se usan, sigue siendo una caja negra. Hacen falta muchas más investigaciones, tanto periodísticas como académicas, para dar cuenta de cómo se toman las decisiones, quiénes toman las decisiones efectivamente y para qué se gastan esos recursos. Acá también habría que señalar que el gobierno carece de un mecanismo de seguimiento de los recursos en las comunidades. El programa está a cargo de dos secretarías, la Secretaría de Educación Pública, que se encarga de diseñar el programa y seleccionar las escuelas que se van a beneficiar cada año, y la Secretaría de Bienestar, que a través de los servidores de la Nación opera el programa a nivel territorial. Es evidente que hay un proceso de recentralización de las decisiones, como ha sucedido en la política social durante el sexenio anterior y continúa en este sexenio. Eso, por supuesto, propicia ciertos elementos de discrecionalidad, pero también habría que señalar que entre 2019 y 2023, que son los datos con los que contamos, datos públicos sobre el programa, las escuelas ubicadas en las localidades con mayor marginación fueron atendidas prioritariamente, sin duda. De hecho, desafortunadamente no contamos con los datos a 2024, el cierre del sexenio anterior, por la desaparición del INAI, pero prácticamente el gobierno cumplió con la meta que se había propuesto, que era beneficiar a todas las escuelas públicas de educación básica al menos un año durante el sexenio, y eso creo que prácticamente lo lograron Pero ¿y eso cómo lo sabemos? 2020. Pero ¿y eso cómo lo sabremos, Bruno, si no hay manera de confirmarlo? Si ellos lo dicen... Hay bases de datos. Ajá. Hay bases de datos que dan cuenta de que las escuelas recibieron los recursos. Ahora, como bien señalaba Eric, lo que pasó dentro de las escuelas es la caja negra, ¿no? ¿Quiénes están decidiendo y cómo están decidiendo? Sobre todo los padres, las madres de familia que llevan la responsabilidad del uso de los recursos. Pues sí, Eric, pero entonces esta caja negra que le llama Bruno, esta opacidad en el manejo de los recursos, pues eso se vuelve a discreción. Y eso al rato es un manejo electoral clásico, ¿o no? Se corre ese riesgo, efectivamente. Y mira, el reto para este año va a ser mucho mayor. Las cifras proyectadas para el 2026 habla de más o menos 26,000 millones de pesos para este programa, un promedio de entre 200,000 y 600,000 pesos por escuela, dependiendo del número de estudiantes, pero pues sí, justamente hace falta mayor revisión, mayor observación, como decía hace rato, una profunda transparencia y rendición de cuentas. El diagnóstico justamente de los datos que hay hasta 2023 es duro, es decir, 31% de las escuelas de educación básica presentan daño estructural, 33% opera con estructuras atípicas, 55% tiene carencias de accesibilidad, 63% no cuenta con servicio de Internet. Es decir, todavía hay un reto muchísimo mayor para ejercer bien el derecho a la educación y que finalmente pues atiendan a la población que más lo necesita. Oye, Bruno, porque dices, Eric, 26,000 millones de pesos para este programa. Sí, es más o menos lo que se proyecta para el siguiente año. No se me hace poco, Bruno. Entonces, pues llegaría un momento en el que hubiera un diagnóstico verdadero, real, y que pudiéramos valorar si este dinero se está ocupando bien o no. Porque con este monto, pues me imagino que en 2, 3 años, pues
en 4 años ya le invertiste más de 100,000 millones de pesos a la infraestructura, pues ya la levantaste o no. Sí, bueno, es cierto, el programa es importante, muy relevante en términos presupuestarios. De hecho, en educación básica es el segundo programa con mayor recursos dirigidos a las escuelas. El programa de mayor relevancia es el programa de becas de educación básica, pero el segundo es la escuela es nuestra. Entre ambos programas, durante el sexenio anterior, ejercieron más del 90% de los recursos que se transfería, ya sea a las escuelas o a las familias, ¿no? Ahí se concentraron los recursos del gobierno en educación básica. Ahora, habrá que matizar este asunto porque en México hay 195,000 escuelas de educación básica en todo el país. Es uno de los sistemas educativos más grandes del mundo y de la región. Y evidentemente hay muchas disparidades y desigualdades. El dinero, evidentemente, aunque es un monto que es significativo, es insuficiente para garantizar las condiciones básicas de infraestructura que hay en las escuelas. Y luego hay otro asunto que mencionaba al inicio, que es los gobiernos municipales y estatales no están cumpliendo con su obligación de llevar los servicios básicos a las localidades. Entonces, el sistema educativo, que si bien es parte del gobierno, no es responsable de llevar electricidad a todas las localidades del país. Si no hay servicios básicos en las escuelas, que se sigue siendo en las localidades, perdón, sigue siendo uno de los grandes rezagos en términos sociales del país, pues las escuelas no van a tener esos servicios, aunque se les transfieran millones de pesos a cada una de esas escuelas porque van a ser recursos insuficientes para cubrir esas necesidades. A ver, pero pues es obligación del propio gobierno. El gobierno está obligado a llevar infraestructura, drenaje, luz eléctrica, caminos a cualquier comunidad en el país, porque incluso estamos mandando petróleo y combustible a Cuba porque nos sobra, que porque pues, el dinero casi ya no nos hace falta, Eric. Pues mira, el reto es grande y sobre todo en aquellas comunidades donde más se concentran las tasas de abandono escolar. Pero Si bien, solamente son esas comunidades las que tienen rezagos o incluso no, las es todo el grandes país. Hay unas ciudades. comunidades muy Porque uno va a críticas. los baños de las escuelas primarias en cualquier ciudad y dices, no puede ser que estos sean los baños de los niños. Claro. Mira, los factores asociados al aprendizaje, como sabemos, son muchos. Y uno de ellos, uno de esos factores, sí tiene que ver con la relación infraestructura-aprendizaje. O sea, sí hay Claro. evidencia en las investigaciones muy sólida en la que dice que la infraestructura adecuada mejora el aprendizaje, la motivación y la permanencia escolar, y que la mala infraestructura incrementa el ausentismo, la deserción y el bajo rendimiento. Los factores críticos que la investigación señala son iluminación, ventilación, temperatura, acceso a sanitarios y agua y alimentación escolar. Atendiendo, digamos, lo más básico, sí se puede mejorar el ejercicio del derecho a la educación y tener esta relación de mejora del aprendizaje, acompañado, por supuesto, de muchísimos otros factores como seguridad alimentaria, fortalecimiento a la formación docente, etcétera. Sí es un asunto muy importante que se tiene que seguir discutiendo y que se tiene que fortalecer y que toda la sociedad tiene que observar cómo se operan y se ejercen estos recursos. Sí, porque ahí ese es el punto, ¿no, Bruno? Adelante, ese es el punto, el que revisemos si se están utilizando bien estos recursos, porque dicen 26,000 millones y tú dices, ¿es insuficiente? No, pues ¿hasta cuándo es suficiente? Y además el secretario de Educación, expresidente de Morena, que está vinculado con el huachicol fiscal, que porque recibía recursos y hay una investigación al respecto, pues, ¿cómo confiar, Bruno? Sí, el gobierno requiere de implementar de manera urgente mecanismos para dar seguimiento a los recursos en estas escuelas. No solo por una cuestión de transparencia y de rendición de cuentas o de dudas de cómo se están usando los recursos, sino también por la necesidad de saber si esas políticas están funcionando. Es decir, las dos cuestiones son importantes. Ahora, algo que me gustaría profundizar es que este programa pasó de atender 16,000 escuelas en 2019 a 95,000 escuelas en 2023. Su crecimiento ha sido exponencial, así como los recursos destinados para la atención de estas escuelas. Pero en alguna medida el incremento de este presupuesto se debió a la cancelación del programa Escuelas de Tiempo Completo, que las evaluaciones de impacto de este programa señalaban muy claramente que mejoraban el aprendizaje, sobre todo en las escuelas ubicadas en las localidades con más pobreza, disminuían la inasistencia y el abandono escolar e incrementaban los ingresos familiares, puesto que los estudiantes podían estar más tiempo en las escuelas
y las madres de familia, sobre todo, podían acceder a un trabajo de mayor tiempo. Este programa lamentablemente fue cancelado por la administración, sobre todo para llevar recursos, incrementar los recursos del programa La Escuela es Nuestra, que recuperó algunos de los elementos de este programa, pero no el fundamental, que es la ampliación de la jornada. Además, queda en suspenso qué pasa con los comedores escolares, que el programa de escuelas de tiempo completo financiaba en las escuelas, en alguna de las escuelas que beneficiaba. Sí, porque nos dices, Bruno, que pasó de 16,000 a más de 90,000. Oye, una escuela no requiere de mucho. Son aulas, son baños, son patios, son una cancha de básquetbol, si acaso una de fútbol, las que tengan, Eric. Ya deberíamos tener una infraestructura decente. Como que ahí hay una fuga muy extraña de muchos recursos y estamos hablando de miles de millones. Sí, también el desarrollo, como decía Bruno al principio, el desarrollo de la misma comunidad sí es un factor importante. Y también la participación, como también quiero recuperar lo que decía Bruno, de los 3 niveles de gobierno es fundamental. Muchas veces los mismos municipios no atienden las tareas que le corresponden a este nivel de gobierno y por las mismas lógicas de contraposiciones políticas y electorales no se ponen de acuerdo y no logran ponerse de acuerdo. Y finalmente son las y los niños los que no van bien a la escuela, los que no ejercen su derecho a la educación y que, bueno, pues también la participación de los padres de familia pues no llega a ser la adecuada o la suficiente. Pero es que ¿cómo participan? Pero ¿cómo participan, Eric? Se nos está acabando el tiempo. O sea, si hay un padre de familia que está trabajando y que está preocupado por otras situaciones, aparte tiene que ponerse a grillar entre los padres para ver qué les hace falta y cómo los atiende la educación. Un minuto para que finalicemos con sus puntos de vista. Eric. Bueno, pues sí. Primero Bruno. Bueno, muy bien, de manera muy rápida. Es cierto, el programa tiene un problema de diseño que es la idealización de la participación comunitaria. Hay suficiente evidencia para decir que no en todas las escuelas participan todas las familias y de la misma forma. Y el programa piensa que todas trabajan de la misma manera. Hay diferencias sustantivas entre escuelas rurales, escuelas urbanas, y entre escuelas rurales y entre propias escuelas rurales y entre escuelas urbanas. Entonces, los recursos son insuficientes, aunque suena a un monto muy grande, pues lamentablemente las carencias que se han acumulado históricamente también son muy grandes. Eric Juárez. Claro, yo creo que no todo está mal. Sí ha habido avances, pero sí se requiere fortalecer la observación y la transparencia y la rendición de cuentas, sobre todo ahora que pues se han eliminado las instancias, digamos, oficiales como el INAI, que observaba de cerca los recursos. Creo que sí se necesitan mayores mecanismos de observación y de control para que así se ejerzan bien estos recursos. Sí, porque como dices, o sea, una infraestructura atrae a los alumnos, concluyen sus estudios, cuánta deserción y ya los planes de estudio y la capacidad de los maestros, que ahora ya la Corte ya le dio toda la libertad a los normales de que apenas con que seas egresado ya ocupaste un puesto sin ningún tipo de evaluación. No, ese es otro tema que tendríamos que tratar. Eric Juárez, Bruno Priego, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a usted por haber estado con nosotros en un tema tan interesante, la educación. Soy su servidor, Alberto García Castillo. Muchas gracias. Continúen la programación de Mega Noticias. Mega Noticias Informa con Jorge Espejel. Martes 13 de enero podría ser de buena suerte para algunos, pero de mala suerte para otras personas, como por ejemplo la detención del rector